Y las contribuciones nacen precisamente de la Constitución Política, de esa obligación que establece el artículo 31, fracción cuarta, donde establece que es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público. Entonces, todas las contribuciones encuentran su fundamento en la Constitución. Y el artículo 133 de ese mismo ordenamiento dice que la ley suprema en México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo a esta misma, a la Constitución. Entonces, hay una supremacía de la Constitución y todo esto viene siendo la ley suprema en México. Entonces, por lo tanto, hablamos que la Constitución viene siendo una fuente formal del derecho fiscal. Posteriormente vamos a encontrar los tratados internacionales, que hay que anotar que ellos es un convenio internacional en el cual signan las partes que intervienen, y en el libro de Rioja Vizcaíno nos apunta que el artículo primero de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados internacionales, celebrada en el año de 1969, dice que es, ¿qué cosa es un tratado internacional? Un acuerdo internacional entre estados al cual se le aplica el derecho internacional, que comprende un documento o también dos o más documentos relacionados entre sí, sin que importe su nombre en concreto. Entonces, ahí tenemos ya la definición de los tratados internacionales. Los tratados internacionales que nos competen a nosotros por nuestra materia son los tratados internacionales que hacen referencia al derecho tributario, aquellos que tienen que ver con el intercambio de información, o bien puede ser para evitar la doble tributación, es decir, que no se pague en dos países un impuesto. La ley viene a ser otra fuente formal del derecho tributario, y la ley encuentra su inicio o quién puede mandar esas iniciativas en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que pueden mandar estas iniciativas de ley el presidente de la República, la Cámara de Diputados y Senadores, las legislaturas locales y las iniciativas ciudadanas, aquellas que juntan un número de firmas y se envían precisamente a cualquiera de las dos cámaras, ya sea de diputados o senadores, para que inicie el proceso legislativo. El proceso legislativo está contemplado en el artículo 72 de la misma Constitución Federal. Ahí establece precisamente que desde el momento de la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación y todo este tipo de temas que se tienen que seguir en el proceso legislativo. El mismo artículo 72, en su inciso H o apartado H, establece que la Cámara de Diputados siempre será Cámara de origen cuando versen sobre contribuciones o impuestos. Es decir, porque la Cámara de Diputados viene siendo los representantes del pueblo. Por lo tanto, cuando se establece una nueva contribución o un impuesto nuevo o se quiere aumentar, siempre será el pueblo quien primero autorice esa iniciativa para que pase a su discusión en la otra cámara, que sería la de senadores. El pueblo representado a través de la Cámara de Diputados. Una vez que ha pasado ese proceso que es Cámara de origen y Cámara revisora, Cámara de origen, tratándose de contribuciones e impuestos, siempre será la de diputados, y la revisora sería la Cámara de Senadores. Una vez que pasa tanto en Cámara de Diputados y Senadores, pasa al presidente de la República para su sanción correspondiente. La sanción viene siendo como la aprobación del Ejecutivo. Una vez que ya está aprobado, se le da un tiempo para entrada en vigor, que se le conoce como la vacatio legis. La vacatio legis es el tiempo en que ya fue publicada la norma y el tiempo en que entra en vigor. ¿Para qué sirve esta vacatio legis en materia fiscal? En materia fiscal se establece que una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación la ley, entra en vigor al día siguiente. Sin embargo, es pertinente que se le dé un tiempo al gobernado para que sepa sus obligaciones y esté en aptitud de cumplir con las obligaciones fiscales. Por su parte, también el artículo 73 de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece las facultades que tiene el Congreso General de la República. Y el Congreso, en su fracción séptima del 73, tiene facultades para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Es decir, todo lo que se necesite para el gasto público que aparece en el presupuesto de ingresos de la Federación, el facultades necesarias para pagar esos gastos públicos. Eso es lo que establece el 73 en su fracción séptima. Por su parte, el 74 de la misma Constitución referida, encontramos las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Y en la fracción cuarta, una de las facultades que tiene de manera exclusiva la Cámara de Diputados, es decir, que no pasa a revisión en la Cámara de Senadores, es la de examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo. Es decir, así como las contribuciones tiene que primero dar su visto bueno la Cámara de Diputados, es decir, en la iniciativa para que pase a la discusión en la Cámara de Senadores, en el gasto también tiene una facultad exclusiva de decir a qué se va a destinar el gasto público. Todo lo que recaude el Estado, cómo se va a gastar, cómo se va a ejercer. Esa es una facultad también exclusiva de la Cámara de Diputados, es decir, el pueblo establece sus contribuciones que va a pagar a través de la representación en Cámara de Diputados y también dice en qué se va a gastar ese recurso recaudado. Esa es, digamos, la posibilidad que tiene el pueblo a través de sus representantes, que serían los diputados federales, de aprobar las contribuciones. Entonces, las contribuciones, quien da inicio para que se establezcan, viene siendo la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados dijera a una iniciativa, esta no pasa, pues ya no tendría la secuencia que lleva el proceso legislativo, que es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, promulgación, publicación e inicio de la vigencia. No se podría porque ya quedaría coartada esa posibilidad de que siguiera este proceso legislativo. Muy bien. Las leyes fiscales normalmente tienen una vigencia de 1 año. Esto es porque la ley de ingresos de la Federación vienen saliendo o vienen publicándose año con año. Es decir, este año 2021, el Estado tiene pensado recaudar N cantidad de recursos. Esos recursos que tiene presupuestados son para el año 2021. ¿Y cómo los va a obtener? A través del establecimiento de contribuciones, recaudando impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, entre otros ingresos que recauda para gastar en lo que sea necesario para el sostenimiento y funcionamiento del Estado. Por eso, en un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dicho que la periodicidad anual de las leyes fiscales, las leyes de carácter fiscal, tienen una periodicidad anual limitada. Deja de tener eficacia en relación con aquellos impuestos que no quedan incluidos dentro del presupuesto del año. El presupuesto del año viene siendo la ley de ingresos. Entonces, la ley de ingresos viene como dotándole a cada una de las normas, como es el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, saber cuánto se va a recaudar en el año por ese tipo de contribución. Si no apareciera con algún rubro o alguna cantidad para recaudar la ley del IVA, aunque existiera la ley del IVA, no se pudiera hacer efectivo derivado de las mismas disposiciones fiscales y las interpretaciones que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra fuente formal del derecho viene siendo los decretos ley. Este no es muy común, existe únicamente en situaciones de emergencia. Lo establece así el artículo 29 de nuestra Constitución Política Federal. Nuestro autor, Adolfo Arroja Vizcaíno, apunta que el caso más reciente que se decretó la suspensión de garantías, que es el artículo 29, fue el 2 de junio de 1942, con el general Manuel Ávila Camacho. Aunque actualmente tenemos un tema de pandemia que ha restringido de alguna manera nuestras libertades de tránsito, ¿verdad? Entonces sí se ha restringido actualmente, pero no se ha publicado algún decreto ley en el cual el presidente pueda
ejercer esta facultad que establece el artículo 29. El decreto ley hay que diferenciarlo porque también existe otro decreto que se llama el decreto delegado. Pero este decreto delegado encuentra su fundamento en el 131 constitucional. El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar o disminuir o suprimir las cuotas de tarifas de exportación o de importación. Estos serían los decretos delegados en el artículo 131, mientras que los decreto ley los encontramos su sustento constitucional en el artículo 29. Reglamentos administrativos vienen siendo otra fuente formal del derecho fiscal. Y hablamos de los reglamentos administrativos como esa facultad que tiene el Poder Ejecutivo Federal de proveer en la esfera administrativa para su observancia de la ley, es decir, viene a complementar, a diferencia de que la ley pasa por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Ejecutivo, en los reglamentos administrativos salen o emanan únicamente del Poder Ejecutivo y de esa facultad que se establece o que se encuentra en el artículo 89 de la Constitución, fracción primera. Esa es la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. ¿Qué debemos anotar de este reglamento administrativo? Que no sigue un proceso legislativo, que no es una ley. Entonces no puede imponer nuevas obligaciones. Eso viene siendo como las limitantes. Por eso dice el reglamento no puede modificar, alterar o suprimir las situaciones jurídicas previstas en la ley reglamentada. Y no puede crear o establecer situaciones jurídicas no previstas en la propia ley. El titular del Ejecutivo no está facultado para delegar la posibilidad de expedir reglamentos en ninguno de sus colaboradores. Así se trate de un secretario de Estado. Es decir, que el reglamento viene siendo o está subordinada a la ley. Está la ley y luego está el reglamento, pero el reglamento no puede ir más allá de la ley. También una fuente formal del derecho fiscal viene siendo la jurisprudencia. En la jurisprudencia vamos a encontrar que puede existir del Poder Judicial Federal y también del Tribunal de Justicia Federal y Administrativa. El primero que vamos a abordar viene siendo del Poder Judicial. Este Poder Judicial Federal encuentra su sustento, la jurisprudencia, en la Ley de Amparo, artículo 215, que establece que la jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. A la vez, el mismo 216 de la misma Ley de Amparo establece que la jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales colegiados de circuito. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por 11 ministros. Los 11 ministros pueden funcionar en pleno, es decir, estando los 11 juntos, o bien pueden dividirse en dos salas, primera sala y segunda sala. La primera y la segunda sala están compuestas cada una de ellas de 5 ministros y el ministro presidente no integra sala. Nada más es cuando se juntan en pleno, estarían los 11 completos. Ellos pueden establecer jurisprudencia por reiteración, al igual que los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito se encuentran distribuidos en toda la República Mexicana y están integrados por 3 magistrados. Esto lo viene siendo la jurisprudencia del Poder Judicial Federal. También encontramos la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto encuentra su sustento en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en mayúsculas, Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Artículo 76. Dice, para fijar jurisprudencia, el Pleno de la Sala, aquí ya estamos hablando del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Pleno de la Sala Superior deberá aprobar 3 precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario. Es decir,
Al igual que la jurisprudencia del Poder Judicial, que es por reiteración, ahí se necesitan 5 casos por ningún en contrario, aquí nada más se necesitan 3, siempre y cuando, dice, sea el pleno de la sala superior. Y también se fijará jurisprudencia por alguna de las secciones. Al igual que la Suprema Corte funciona en pleno y en salas, igual el Tribunal Federal de Justicia Administrativa viene funcionando en sala superior y secciones. La sala superior se divide en secciones. Y las secciones también se fijará jurisprudencia por alguna sección de la sala superior, siempre que se apruebe 5 precedentes, es decir, que aquí se necesitan 5 precedentes en alguna de las secciones de la sala superior. Y cuando el pleno de la sala superior está funcionando en este tribunal administrativo, necesita únicamente 3. La jurisprudencia no viene siendo que otra cosa que lo que se dice del derecho. Juris es derecho, o juris es derecho, y prudencia es sabiduría del derecho. Entonces, esa sabiduría del derecho que se da a través de la interpretación que hacen los operadores del derecho, en este caso, quien le toca la administración de justicia, interpreta las normas e interpreta los hechos también de los que están accionando para efecto de resolver. Y una vez que ya interpretó una norma y ya lo interpretó 5 veces en el mismo sentido, viene formando la jurisprudencia del Poder Judicial Federal. En el tema del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se necesitan 3 cuando la sala superior está funcionando en pleno, o en alguna de las secciones se necesitan 5 precedentes en el mismo sentido. ¿Okay? Entonces estamos hablando de la jurisprudencia como fuente formal del derecho. Las circulares se encuentran su sustento en el Código Fiscal de la Federación, artículo 35, donde establece que los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivan derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, la circular tampoco nos puede imponer nuevas obligaciones, porque las obligaciones solo pueden estar en la ley. Es decir, no pueden estar ni en un reglamento ni en una circular. Y normalmente las circulares es para efecto de comunicación interna, no para efecto de comunicación externa. Cuando es de comunicación externa, tienen que ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, una circular viene siendo como cuando el jefe le dice algo a su subordinado, lo hace a través de una circular. Pero si yo quiero que esa circular lo conozca todos los contribuyentes, tendrá que ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, y en ese momento pueden hacer derechos para el contribuyente, más no pueden hacer obligaciones. La doctrina. ¿Qué cosa es la doctrina? Pues la doctrina no es otra cosa del estudio, de las aportaciones que hacen los investigadores de la materia del derecho fiscal. Y la doctrina, podemos decir que la doctrina tributaria está constituida por el conjunto de conceptos, definiciones, críticas y opiniones vertidas por los especialistas en la materia acerca de los diversos temas que lo componen, a través de libros, artículos, ensayos, editoriales, conferencias, cursos de actualización y demás medios de difusión permanente del pensamiento. ¿Del pensamiento qué? Del pensamiento fiscal. Es decir, todas las personas que se dedican a estudiar, investigar, están haciendo a través de esas investigaciones, de esas aportaciones, doctrina fiscal. Las personas que se dedican a escribir libros en revistas, todo eso pertenece a la doctrina. Hay algunos más doctos que otros y se vuelven más relevantes en la materia. Entonces también viene siendo una fuente formal del derecho fiscal, porque las resoluciones de los jueces muchas veces está sustentada en la doctrina.